¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos creen que Dios es Espíritu? Y que el Espíritu Santo es Dios. Cuando yo estudié teología, no lo digo por vanagloria, perdóname que sale eso, pero cuando estudié acerca de la Biblia, me enseñaron un triángulo y en la parte superior escribieron Dios, al otro costado escribió Padre, y al otro lado escribieron Jesús, y abajo el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo se por debajea porque mayor es Dios o mayor es el Padre que el Hijo y menor es el Espíritu que el Hijo. Pero la Biblia nunca habla de eso. La Biblia habla perfectamente que tanto el Espíritu Santo como Jesús como el Padre son uno solo. Por lo tanto, cuando se habla del Espíritu Santo hablamos de Dios. Y todos tienen, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todos tienen la misma deidad, tienen la misma autoridad, tienen el mismo poder, tienen el mismo ser espiritual. O sea, es el mismo Dios. Entonces no hay jerarquía en esa presentación que se hace, ¿no? Porque Dios es uno solo, salvo que Dios se presenta o se manifiesta de tres maneras. Esa es la claridad que hago. Se presenta de tres maneras. Número uno, como Padre. En el Antiguo Testamento y antes de la fundación del mundo se presenta como Padre, el que planea. Ojo con eso, el que planea. Se presenta como el Hijo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no está como Hijo, está como Dios y está en su omnipotencia, Dios trino. Pero en la Biblia usted no va a encontrar ese término trino, jamás en la Biblia. Ni tampoco va a encontrar Santísima Trinidad, nunca la va a encontrar, ¿sí? Nunca va a encontrar ese término de Trinidad. Pero sí va a encontrar, vuelvo y le digo, a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo quien ejecutó lo que el Padre planeó, ojo con eso. El Hijo quien ejecutó, quien realizó la obra que ejecutó el Padre. El Padre pensó y dijo, voy a ir a deshacer las obras del diablo, voy a mostrar mi gloria y voy a dar vida a los seres. ¿Ven? Entonces, muestra esa faceta. Pero Jesús inmediatamente cumplió con lo que el Padre determinó, que fue hacer la voluntad del Padre a través del Hijo, ¿cierto? Deja a alguien, y a ese alguien que deja es ¿quién? Al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es, como dice, el Espíritu. Es un Espíritu que es santo. Y lo deja solamente a ¿quién? Jesús vino para todo el mundo. Oiga con esa expresión. Jesús, el Hijo de Dios, vino para todo el mundo. Pero todo el mundo no lo recibió. Sí, y no lo va a recibir todo el mundo. Entonces, como el Hijo viene para todo el mundo, el Espíritu Santo solamente viene a los que tienen el Hijo. Oiga con eso. Es totalmente diferente, ¿de acuerdo? ¿El Espíritu Santo es para todo el mundo? No. El Espíritu Santo es solamente a los que tienen al Hijo, o sea, a Dios, a los que le han recibido. ¿Estamos? Pero el nombre de Jesús es para todo el mundo. Pero pregunto, ¿todo el mundo recibe el nombre de Jesús? Tampoco, ¿sí ve? Y cuando lo recibe, entonces le da ese premio, para que usted tenga claro. A través del Espíritu Santo podemos entender todo lo del Espíritu, todo lo espiritual. Solamente usted lo puede entender por el Espíritu Santo. Antes de que usted recibiera el Espíritu Santo, ¿leía la Biblia? ¿Sí o no? De pronto tenía conocimientos de la Biblia, ¿sí? Pero ¿usted le preocupaba leer la Biblia? No. Ahora, por el Espíritu Santo, ¿usted le preocupa leer la Biblia? ¿Sí o no? Diga, sí, Señor. Eso. Porque solamente por el Espíritu Santo podemos entender las cosas que espirituales. Dígale a 3 personas, por el Espíritu que Dios me ha dado puedo entender las cosas espirituales. Solamente la persona que recibe el Espíritu Santo es la persona que tiene ¿qué? Vida. ¿Oyeron eso? Solamente, entonces, solamente las personas que han creído en Jesús y cuando cree en Jesús recibe el Espíritu Santo, esa persona recibe vida. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene vida. Dígale a 3 personas, una persona que no tiene el Espíritu Santo está muerto. ¿Ya? Entonces, si está muerto, oiga con eso,
si está muerto, no le interesan las cosas espirituales. ¿Sí? Jesús dijo, aunque esté muerto, vivirá. Pero no estaba hablando del muerto que estaba en la tumba o en el cajón, en el féretro. No, está hablando de los muertos que comen, los muertos que bailan, los muertos que ríen, los muertos que caminan. ¿Usted los conoce? Mírele a los ojos a la persona que tiene la... ¿Ya? Una persona que recibe alimento, una persona que come, una persona que se alimenta, ¿cómo vive? ¿Sí o no? ¿Cierto? Vive con energía, vive animado, vive fortalecido. ¿Sí o no? ¿O no es así? ¿Vive qué? Alegre. ¿Qué más? ¿Qué sinónimos podríamos dar más? Vive vital, con entusiasmo. Pero una persona que está desnutrida, ¿cómo camina? No camina, ¿no? ¿Sí o no? Una persona que no está fortalecida, no tiene sus vitaminas, sus proteínas, no tiene todo lo que demanda el ser humano para poderse sostener. Esa persona, ¿cómo anda? Con suero. ¿Sí o no? Es una persona que anda desnutrida, es una persona que no es capaz de alabar. Vamos al mundo espiritual. Es una persona que no lee la Biblia, es una persona que no tiene entusiasmo, es una persona que está afligida. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa persona no tiene ¿qué? Vida. Puede tener la pasión de este mundo, ¿sí? En la muerte que tiene en este mundo va a manifestar lo que él tiene, ¿sí o no? Hoy va a manifestar. ¿Cómo amaneció? Le pagaron su quincena, le llegaron sus horas extras, le pagaron bien. ¿Cómo amaneció? ¿Le fue bien en su negocio? Bien. Pero si le fue mal, ¿cómo lo va a saludar a usted? O la mujer lo regañó, o le pasó alguna situación en su vida, ¿cómo lo saludó? ¿Sí o no? O le duele una rodilla, amaneció el gatico enfermo, el perrito tal vez no quiso hacer chichi cuando usted iba a salir. ¿Usted cómo está? ¿Sí o no? Porque vive por las cosas de este mundo. Pero si el espíritu ha llegado a la vida, la persona tiene vida espiritual, no le importan las cosas del mundo. Entonces va a ser una ¿qué? Constante en su vida. El gozo, porque sabe que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en él. ¿O no es así? Entonces voltea a mirar a la persona que tiene. Solamente que usted le mire la ventana de su cuerpo, usted se da cuenta cómo está. Mírele la ventana de todo su cuerpo, mírele. Y usted va a descubrir si esa persona ora, si esa persona lee la Biblia, si esa persona tiene vida, si esa persona tiene entusiasmo, si esa persona esta semana no leyó la Biblia, no oró y está muerto. Usted mírele a los ojos, mírele a los ojos, mírele a los ojos a alguien. Y verá. Y usted se va a dar cuenta, ¿sí o no? Y usted no es que usted sea psicólogo, no, al contrario, usted tiene discernimiento, usted dice, y este está muerto. Pero no le diga nada. No le diga. Amén. Por eso quiero tomar este pasaje bíblico que dice Mateo capítulo 16, versículo número 13. Quiero empezar con esta parte. Solamente por el Espíritu podrá tener la revelación. Usted ya puede entenderlo perfectamente, ¿sí? Mateo capítulo 16, versículo número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Me voy entendiendo para que usted vaya entendiendo un poquito, ¿de acuerdo? Jesús le pregunta, ¿sí o no? Dice, llega a la región de Cesarea y le dice, ¿a quién? A los discípulos. Ahora, los discípulos en este instante están con el Señor Jesús, pero hay algo peculiar aquí. Están con el Señor Jesús, pero no entienden que el Señor Jesús es el ser espiritual. Entonces les hace una pregunta a él, ¿sí o no? Le dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿De quién está hablando? De él mismo, ¿sí o no? Le pregunta a los discípulos. El versículo siguiente, ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los que... O sea, no sabían, ¿sí o no? Como nosotros no sabemos nada del mundo espiritual sin el Espíritu Santo. Igual está sucediendo aquí. Siguiente versículo, y les dijo, ¿y vosotros quién decís? O sea, le dijeron,
O sea, le dijeron a la gente, ¿no? Le preguntó a los discípulos, ¿qué está diciendo la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Digo, no, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que Isaías, algunos de los del Antiguo Testamento, seguramente es el Hijo del Hombre. Ellos tenían la palabra profética, ellos tenían algo de lo que la Escritura había dicho, pero ellos no tenían el conocimiento de lo espiritual. ¿De acuerdo? El siguiente versículo les dice, versículo 16 dice, ¿respondiendo quién? Mire quién respondió, ¿quién? Simón Pedro. ¿Usted sabe quién es Simón Pedro? Simón Pedro quiere decir caña movida por el viento. Simón quiere decir caña movida por el viento. Entonces imagínense que es una caña movida por el viento, ¿no? Pues se saque así, tambalea, ¿no? Se mueve. Entonces cualquier cosa le sirve, ¿sí? Por eso Dios le dice allá, Pedro, vamos a mirar esa parte, ¿no? Simón Pedro, hijo de Jonás, si eres, ¿dónde voy? 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, ¿qué? Simón, hijo de Jonás. Entonces, ¿por qué le dijo bienaventurado? Porque ya había algo, oiga, ya había algo espiritual en Simón Pedro. ¿Sí? Ya había algo. ¿Qué le dijo él? Entonces dijo, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino ¿quién? Ajá, ya empezó como él a darle algo, ¿sí o no? No se lo reveló la carne, o sea, lo natural. Una persona natural no puede entender lo celestial. Pero aquí hay algo sobrenatural. Porque aquí, Pedro aquí no había recibido el Espíritu Santo. Solamente que había recibido algo del cielo. Y que le dice allá, yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús le está diciendo a él, no, yo también te digo que tú eres Pedro. Mire, pero para que usted lo entienda más, Pedro quiere decir piedra o Petro, ¿no? Pedro quiere decir, ¿alguno se llama aquí Pedro? ¿No? Pues a mí cuando el Señor me llamó me dijo que yo era Pedro. Yo no sé si por los guaches, o no sé, por algo sería, ¿no? Pero bueno, Pedro quiere decir ¿qué? Piedra, eso quiere decir Petro. Dice, y sobre esta roca, roca, ¿qué quiere decir? Petra quiere decir ¿qué? Roca. Y dice, edificaré mi iglesia. De aquí es donde los religiosos toman para decir que sobre Pedro iba a construir la iglesia. La máxima autoridad en la iglesia tradicional es ¿quién? Pedro. O sea que la máxima autoridad es el Papa. Porque asumen que el primer Papa se llama ¿quién? Pedro. Y usted va a notar, por lo menos en la historia de la iglesia, usted va a notar que ellos se cambian el nombre. Entonces Pedro II, Pablo II, tercero no sé qué, unos errores allá, y otros que se llaman píos. ¿Ya? Y entonces dice, eso tiene alguna connotación bien interesante. Y le dice, ¿sobre quién? Ya le está, ojo con lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, sobre Jesucristo, que es la roca, voy a construir ¿quién? Mi iglesia. No está diciendo que sobre la piedra. ¿Qué es mayor? ¿La roca o la piedra? La roca. Porque ¿de dónde sale la piedra? No, cuando a usted se la vuelan. Sí, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Quién es ella? No, diga, la iglesia. Ahora sí, lea por favor el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo número 19 dice, y a ti, ¿a quién? Ahí, mire cómo reafirman ellos, ¿sí ve? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús. Entonces Pedro recibe, óigame, Pedro recibe del cielo. No era que el Espíritu Santo en ese momento le estaba revelando, sino que Jesús le estaba hablando algo que había recibido del cielo. ¿Qué era? Que él reconocía que Jesucristo era el Cristo. Eso es lo que estaba viendo ahí. Y que iba a construir la iglesia
a través de Jesucristo, o por medio de Jesucristo, por medio de un hombre llamado ¿qué? Pedro, o sea, por los servidores, por los que iban a recibir la vida espiritual. Eso es lo que está diciendo. Un día de estos, si Dios me lo permite, antes de que Él venga, le voy a explicar acerca de lo que atares en la tierra y atares en el cielo. ¿De acuerdo? No, hoy no lo voy a explicar. No lo sé. Después le voy a explicar, ¿ya? Solo que los religiosos tomaron esa parte para decir ate. Pero hay una gran diferencia entre lo que dice la Escritura y lo que dice la palabra de Dios. Juan 2:22, mira lo que dice. Mira ya, Juan 2:22. Una cosa es la Escritura y otro totalmente diferente es que la palabra de Jesucristo. Juan 2:22, ¿qué dice? ¿Ya? Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Qué? Y creyeron la Escritura. ¿Y qué? Y la palabra que Jesús había dicho. La Escritura es todos, perdóname aquí la redundancia, la Escritura son todos los escritos que usted encuentra dentro de la Biblia. Llámese Antiguo Testamento como llámese Nuevo Testamento. Pero la palabra de Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? En el Antiguo Testamento, ¿Dios habló directamente? ¿Sí o no? ¿O es toda Escritura? En el Nuevo Testamento, ¿hay Escritura o hay palabra de Dios? Entonces, en el Antiguo Testamento muchas veces Dios habló directamente, ¿sí? Muchas veces el mismo Dios habló. Otras veces habló por medio de ¿quién? Del ángel, ¿de acuerdo? Y habló también por medio de los profetas, ¿de acuerdo? Hebreos capítulo número 1 está diciendo eso, usted ya lo conoce muy bien. Pero en el Nuevo Testamento Dios habla a través del Hijo. Y muchas veces, hay muchas palabras, hay Biblias que lo describen de esa manera. En rojo usted lo puede ver allá, ¿sí? Es directamente la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la Biblia está marcando una gran diferencia entre la Escritura y la palabra de Dios. Entonces, aquí dentro de este texto que estamos viendo en Mateo 16, para que usted lo entienda, es el mismo Jesús diciéndole la palabra del mismo, porque el mismo, ¿quién está hablando? Jesús mismo, es el que el mismo está hablando, ¿sí o no? Y dice, yo voy a construir, ¿qué? Mi iglesia, ¿sí o no? Pero gran diferencia al día de hoy en el mundo religioso, porque en el mundo religioso, mira lo que dice, en Mateo capítulo número 10, Marcos 16 y Mateo 28 dice, que nos da la autoridad para expulsar los demonios. Si Él le da la autoridad a usted para expulsar un demonio, ¿usted expulsa un demonio o usted ata a un demonio? ¿De acuerdo? Entonces eso después lo vamos a ver en alguna conferencia que Dios me permita, le explicaré acerca de eso. Lo que usted atare en la tierra será atado en el cielo, y lo que usted desate en el cielo será desatado en la tierra. Hoy no voy a dar pormenores acerca de ello, ¿sí? Lo que quiero mostrar en esta parte es cómo la autoridad de Dios empieza por medio del Espíritu Santo. Así que la confesión era que recibió algo espiritual, la revelación que él recibe. Jesús mismo dijo que él no iba a recibir testimonio de hombre alguno. Oiga, Jesús nunca va a recibir testimonio del brujo. Entiéndalo. Jesús nunca va a recibir un testimonio de una persona que no haya recibido el Espíritu Santo. Juan capítulo 5 versículo número 34. Hoy les voy a dar mucho pasaje bíblico, si usted está anotando, ¿cierto? Si usted está, para que usted estudie esta semana. Entonces usted, para que usted vaya mirando los pasajes y vaya teniendo allí. Juan capítulo 5 versículo número 34, ¿qué dice, mi hermano? Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, ¿para qué? Imagínense todo el mundo hablando de Jesús. Ahora, ¿el mundo conoce a Jesús? Claro, todo el mundo habla de Jesús. Satanás habla de Jesús. El brujo habla de Jesús. Los religiosos hablan de Jesús. Las sectas hablan de Jesús, ¿sí? Pero no, él no recibe, todo el mundo puede hablar. Eso es como las imágenes. Usted ve imágenes. Pero el mismo apóstol Pablo dijo, una imagen no es nada, ¿sí? Es la imagen, ¿sí? Pero no son los pocillos. Ahora, cuando él está hablando aquí, él dice, yo no recibo. ¿Usted sabe cuál fue el problema más grande? Dios creó, lo primero que hizo en creación fue ¿qué? Los ángeles.
Nehemías capítulo número 9, versículo número 6 dice que Él hace los ángeles. Después, si usted no entiende toda esta parte, venga a estudiar. Venga, si no usted se va a perder muchas cosas. Dios hace lo primero, yo únicamente le hago todo el argumento aquí. Dios hace lo primero que Él hace son los ángeles. Entre esos ángeles creó un ángel llamado Luciel. Luciel, ¿quién era? El ángel, el que es encargado de la adoración, de la alabanza, el ángel que iba a estar con el Señor en todo momento. Conoció todas las cosas espirituales, ¿de acuerdo? Sí, Señor, diga. Perdóname por despertarlo. Le quité el sueño. Entonces, ¿qué hace él? El ángel, como se crea en ese ámbito espiritual, como vive en ese ámbito espiritual, lo conoce todo. Se atrevió a ser igual, querer ser igual que Dios. ¿Se acuerda? Isaías 14, Ezequiel 28 dice, yo seré semejante a Dios. Como él quiso ser igual a Dios, oiga con eso, quiso ser igual a Dios, se atrevió a pronunciar el nombre de Dios. Él no tiene ningún derecho, eso se llama blasfemar el nombre de Dios. Él no tenía ningún derecho de blasfemar el nombre de Dios. Entonces por eso usted ya sabe que lo sacó, lo echó del lugar que tenía que estar. ¿Dónde está operando Satanás? ¿Está dónde? En el Hades. ¿Dónde es el Hades? ¿Sí ven que ustedes tienen conocimiento? Nadie puede hablar del Señor Jesús hasta que no reciba el Espíritu Santo. Ahí usted puede dar una persona que recibió el Espíritu Santo, toma la palabra como palabra de vida, toma el conocimiento como conocimiento espiritual. Usted toma lo que está haciendo en este lugar, ya este lugar le interesa, el lugar, la palabra, la congregación, el servicio, el culto, las enseñanzas, usted lo van a llenar. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Dios, entonces ¿qué pasa? No es de Dios. Por lo tanto, las cosas de Dios no le interesan. Esa media tinta. Por lo tanto, usted es tibio. ¿Y qué dijo Jesús? A los tibios los vomitaré. Cualquier libro, cualquier persona, cualquier periodista, cualquier película, cualquiera puede hablar. El único, oiga, mira, el único que puede testificar del Señor Jesús son los hijos de Dios. No, ya perdió el año. Ya no hay vuelta de hoja. Solamente los que han recibido el Espíritu de Dios son las personas que son hijos de Dios. Son las personas que realmente pueden predicar de Dios. Son las personas que pueden dar la vida. Los que tienen el Espíritu de Dios son los que están llenos del Espíritu Santo. Miremos Juan capítulo 14, por favor. Dice el versículo número 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y usted guarda sus mandamientos? Versículo 16, mira, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Para qué, iglesia? Ahora, pregunto, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree en Jesús? Ok, hasta los demonios también creen. Y ellos tiemblan, a diferencia de usted. ¿Sí? Pero mira lo que dice aquí. Y yo rogaré, ¿está hablando quién? Jesús. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque Él es el consolador. Ahora les voy a dar otro. ¿Quién es Él? Entonces dice, para que esté ¿qué? Con vosotros para siempre. ¿Para que esté qué? Con vosotros. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿En quién mora el Espíritu de Dios? ¿Sí? ¿Seguro? ¿El Espíritu de Dios está en usted? Entonces diga, el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Versículo siguiente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Qué le dije yo al comienzo? El nombre de Jesús es para todo el mundo, pero el Espíritu Santo no lo puede tener. Mire, esa no es la paloma que tienen allá en medio de las imágenes. No. Aquí está diciendo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque ¿qué? No le ve. ¿Sí o no? Ni le conoce. Ahora pregunto, ¿usted lo conoce? Sí. Pregunto, ¿usted conoce al Espíritu Santo? Entonces usted no ha leído la Biblia.
Porque yo conozco lo celestial por la palabra de Dios. Y conozco quién es el Espíritu Santo por la palabra de Dios. ¿O no? Sigue leyendo. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Seguro? Porque si el Espíritu Santo mora en usted, usted debería dar el fruto del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. ¿Usted está solo? ¿Usted está sola? ¿Quién está con usted? Oiga con eso. ¿Quién es el que le ayuda a usted? ¿Quién es el que le consuela a usted? Pero usted, mire, imagínese que alguna vez, ahora viene esto en mí. Imagínese que usted le dice a alguien, a su mejor amigo, amiga, el que quiera. Usted le dice, quiero que usted me haga un favor y me acompañe hoy al centro comercial que tengo que hacer una vuelta. Y entonces esa persona le dice, listo, yo voy. Y usted le dice, pues nos vemos en tal lugar. Y salió con esa persona. Pero usted no le dice nada. De pronto la saluda nomás. Hola, ¿qué más? Y se suben al bus. Y usted no le dice nada. Y se sienta y no le dice nada. Y todo el viaje, bajan, entran al centro comercial, no le dice nada. Y ustedes se paran en la vitrina así como la familia Miranda. Y nada, usted no le dice nada. Usted compra sus zapatos y no le dice nada a esa persona. Usted llega y se va, la deja en su casa y le dice, chao, gracias por estar conmigo, hasta luego. ¿Ese es su amigo? ¿Ese es su compañero? ¿Acaso no hacemos nosotros del Espíritu Santo lo mismo? Él dice que va conmigo. Él dice que está conmigo. Y en todo momento que tiene que estar. Si Él está con usted, es que el Espíritu Santo es una persona. Imagínese usted cómo trata al Espíritu Santo. Más son los paisas que dicen, ay, Santísima Virgen, ¿no? Ave María. A mí, mira la mano de paisas que hay aquí, ahí sí salieron. Y le apuesto que son por allí, quién sabe de dónde. No digo nada porque Rubén ahorita dice, cuidado con mi tierrita. Pero ¿es una verdad o no es una verdad? Pero el Espíritu Santo, mire lo que está diciendo Jesús. El Espíritu Santo está en usted todos los días. Por lo tanto, usted en todo momento debe estar hablando con ¿quién? Ay, sí, que si usted es loco, sí. ¿Cuántos locos hay aquí? Sí, yo nunca los veo hablando solos. ¿No se dan cuenta que los locos hablan solos? A mí me gustaría estar por ahí para una avenida y usted ir en el bus y usted ir hablando. Pero porque usted está hablando con quién. Sigue el siguiente día. Todavía un poco habla Jesús y dice, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también ¿qué? Viviréis. ¿Estaban muertos los discípulos? Físicamente. ¿Estaban muertos? No. Y les estaba diciendo, por el Espíritu ustedes van a tener vida. ¿Usted sabe por qué Pedro, aquí le dijo en Mateo 13, le dijo, mire, ¿sabe qué? Sobre ti voy a construir, sobre ti, te voy a revelar cosas del cielo. ¿Y usted cree que Pedro, cuando el Señor Jesús se fue y inmediatamente se puso a hacer, usted mira ya terminando el Evangelio de Juan, le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Usted cree que Pedro inmediatamente el Señor Jesús se fue? Pedro dijo, listo, vamos a ir a predicar. ¿Sí lo hizo así? A Pedro se le olvidó, no me pregunto cuánto tiempo pasó. 40 días después tal vez, dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Y qué hizo Pedro?
¿Le importó algo de lo que Jesús le había dicho? No. ¿Una persona sin el Espíritu Santo le importa algo de lo que Jesús le haya dicho? ¿Le interesa venir los miércoles? ¿Le interesa venir a un ayuno? Me resbala. ¿Qué hizo Pedro? Lo mismo. Ay. Pero venido el Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Daré mi vida por ti. ¿Usted sabe cómo murió Pedro? Dice, no soy digno de morir como murió mi Señor. A él lo crucificaron, dice, ¿no? Pero él dijo, no soy digno. Y colocaron la cruz al contrario. De esa manera murió Pedro. Daré mi vida. ¿Y usted ve? Todo lo que hizo Pedro. Pero después de que vino el Espíritu Santo, empezó a testificar de Jesús. Siguiente versículo, por favor. Y dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Oiga con eso. Y vosotros en mí. ¿Y yo qué? En vosotros. O sea, mire, ¿cuándo? Les estaba profetizando Jesús. En aquel día, o sea, hoy nosotros. Hoy el Espíritu de Dios está en nosotros. Usted tiene que entenderlo, mi hermano, que el Espíritu de Dios está con usted. Usted empieza a darle la importancia al Espíritu Santo. Por el conocimiento que usted tiene, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Usted va a ver cómo Dios va a manifestarse a través del Espíritu Santo por medio de usted, porque no tiene otra forma. En el Antiguo Testamento Dios se presentó como el Padre. ¿Lo hizo con quién? Con el Hijo. Pero hoy lo está haciendo a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no lo ve. ¿Usted lo ve? No, pero está en usted. O sea que a través de quién Dios está orando. Si déjele todo a Él, no haga usted nada. El Espíritu Santo en mí, yo tengo que dar testimonio de Jesucristo. Ah, que lo haga el Espíritu Santo. No, iglesia. No, porque para eso le entregó el Espíritu Santo a usted. Para que a través de su vida, para que a través de mi vida, yo haga la obra de testificar de Jesucristo. El Espíritu Santo quiere decir paracleto. Cuando habla de eso de paracleto, paracleto no es, bueno, aquí el término de consolador, ¿sí o no? Pero paracleto es el defensor, ese es el término. El Espíritu Santo está para defender el nombre de Jesucristo. Es el que nos da a conocer. Bueno, por eso yo le preguntaba a usted, antes de que llegara el Espíritu Santo sobre su vida o en su vida, o que se cumpliera lo que está diciendo aquí, el Espíritu Santo dentro de usted, ¿usted conocía algo de las cosas espirituales? No. ¿Sí o no, César? Nada. Solamente cuando viene el Espíritu Santo y usted empieza a leer y usted dice, uy, sí, mire, uy, aquí está. Empieza a revelarse la palabra. ¿Antes se revelaba la palabra? No, antes teníamos rayada la Biblia. ¿Por qué rayaba usted la Biblia? ¿Por qué qué? Porque había una promesa. ¿No era? Ahí dice, mire, no te dejaré. Ay, sí, el Señor no me va a dejar hoy. ¿Sí o no? Soy el dueño del oro y la... ¡Ay, mire, el dueño del oro y la plata! Y ahí mismo con rojo, ¿sí o no? Y iba leyendo y únicamente resaltaba eso, ¿sí o no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque había vida en usted? ¿O porque a usted le interesaba más bien ese pedacito nomás? No más. Usted mire los religiosos de hoy en día, ¿no hacen lo mismo? Solamente se raya por las promesas. Ay, a mí me gustaría ver su Biblia, ¿qué es lo que tiene rayado? ¿Solamente de promesas? No, hay una promesa más grande que cualquier otra promesa. El Espíritu de Dios en usted. Siguiente versículo. Dice, el que tiene ¿qué? Lea conmigo, por favor. Los que están vivos, lean conmigo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pregunto, ¿Dios ama a todo el mundo? Ahí está claro. Mire ese pasaje, guárdelo, porque usted allá afuera va a tener muchos y han tenido problemas por eso. Yo se lo voy a escribir así, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora pregunto, ¿usted ama a Dios? Eso es como un maíz pira, ¿sí?
Porque el amor de Dios, ¿cómo se demuestra? Aquí dice, ese es el que me ama, o sea, el que guarda sus mandamientos, su palabra. Ese es el que ama a Dios. Por eso le pregunto, ¿todo el mundo ama a Dios? No. Ay, ¿la lesbiana ama a Dios? Ay, y si a usted le toca, perdóname, pero si está en esa condición, usted no ama a Dios. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Ese es el que ama. Y el que me ama, sí, ¿el amor de Dios está condicionado? ¿Sí o no? ¿Usted lo ama? Él lo amará a usted. No es como nosotros, ¿no? El amor, ya él dice, ¿usted quiere amar? Pues dé todo, sin entregar, délo todo y verá, ese es el amor. Ese es el amor, usted ama sin esperar absolutamente nada del otro. Eso es el amor. ¿Y qué dice ahí? Y será amado por mi Padre. Y Jesús mismo dice, y yo le amaré. Pero hay algo aquí bien lindo, hay algo bien interesante. Y dice, y yo me manifestaré. Si usted guarda los mandamientos de Dios y tiene el amor de Dios, ¿sí? Usted tiene el Espíritu de Dios, quiere decir que Dios se va a manifestar a través de su vida. Eso es lo que está diciendo el pasaje bíblico. Siguiente versículo, regálamelo por favor. Entonces le dice él, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y al mundo? Y no al mundo. Jesús se manifiesta aquí, ¿a través de quién? Solamente a los que tienen el Espíritu Santo. Por eso le digo, el Espíritu Santo no es para todo el mundo, solamente para los que han creído en Jesús. Y Judas le dice, ¿cómo se manifestará a nosotros? Siguiente versículo dice así, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿mi qué? ¿Mi qué? Vea, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿El Espíritu de Dios está en usted? Siguiente versículo, 24. El que no me ama, dice, el que no me ama, mira, claro que aquí hay un juego de palabras, ¿no? Guardar, el término guardar no quiere decir esconder. ¿Sí me hago entender, no? No está hablando de eso. Guardar es obedecer, es cumplir. Si no oye la palabra de Dios, ¿qué palabra está escuchando? ¿No? Las cosas que el mundo ofrece, dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre. Entonces, cuando usted lee la Biblia, cuando usted entiende, sabe que Él da testimonio no por Él mismo, sino por el Espíritu que Dios le dio al Padre, del Padre al Hijo. Por eso Él podía hablar todo lo celestial. Por eso hoy nosotros podemos entender todo lo espiritual. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? ¿De dónde procede el Espíritu Santo? ¿De dónde procede el Hijo? ¿Sí? ¿De dónde procede el Hijo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Yo les estoy preguntando porque yo no sé eso. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? ¿Seguro? Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, estamos hablando de quién, del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, ¿de dónde? Del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Él da qué? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Qué está diciendo claramente? Si Jesús, oye, mira, si Jesús no hubiese venido del Padre, no sería el mismo Dios. Y si el Espíritu hubiese venido del Hijo y no del Padre, sería otro Dios. Pero ambos proceden ¿de quién? Del Padre. Amén. Se está aprendiendo aquí doctrina, o sea, lo que la Biblia dice.
¿De qué nos sirve ganar este mundo? Usted conoce a Jesús, usted sabe quién es Jesús, usted va a entender perfectamente las cosas. Y usted sabe quién está en usted. Entonces aquí está diciendo claramente, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre. Mire que Jesús podría hacer mismo decir, sale de mí mismo. Está diciendo, ¿sale de quién? Del Padre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿a qué va a venir? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué usted tiene el Espíritu Santo? Hechos 1:8, por favor. ¿Sí? Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? ¿A qué vino Jesús? El Espíritu Santo vino por medio de Jesús para testificar, ¿de quién? Del Padre. Solamente Jesús vino a testificar, ¿de quién? Del Padre. Solamente el Espíritu de Dios está en mí, ¿para qué? Dígale, el Espíritu de Dios está en usted para que testifique el Padre. Porque mire qué dice ahí, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en usted? El Espíritu Santo está para revelar las cosas espirituales. ¿Está entendiendo, iglesia? Juan capítulo 16, versículo número 8. Amén. Si usted quiere pasar a la universidad, estudie. Si usted quiere besar, busque la trompa. Pero el Espíritu Santo no está para lo que el mundo cree que está. Entiéndalo. Versículo 8, ¿qué dice? No, leámoslo desde el... Dios mío. 5. Pero ahora voy al que me envió. Jesús está hablando aquí. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, o sea, Jesús tenía que irse, ¿sí o no? ¿Y para qué tenía que irse él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que irse Jesús? Sí, eso sí, sí lo tengo, pero ¿por qué? Porque él está en ese momento físicamente, iglesia. Óigame, él está físicamente aquí, como fue hijo de hombre, hijo de Dios. ¿Sí o no? Todo ojo lo vio, pero él tenía que irse. Él tenía para qué, porque él era uno, siendo Dios uno, y se manifestaba uno a uno. Todos lo vieron, no fue, lo tocaron, hubo palpante, lo crucificaron, uno. Entonces él no podía manifestarse porque estaba, ¿qué? En carne. Y solamente se podía manifestar por medio del Espíritu. Entonces era necesario dejarlo, irse de esta tierra y dejar a alguien que es Espíritu. ¿Ya? Entonces él queda como Espíritu, ya sobre, para todo el mundo. O sea, en Espíritu puede entrar, puede estar, puede morar. ¿En quién? En quienes son su templo. Siguiente, perdóname, déjamelo ahí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, tenía que irse y volver. ¿Cuánto duró este planeta Tierra, o cuánto duraron los discípulos sin el Espíritu Santo? Después de que Jesús les predicó. Porque ellos duraron un tiempo sin el Espíritu Santo. $40 días. A los 40 días viene el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos capítulo número 2. 1, perdón, Hechos 1. No, vamos a leer. Eso ya usted léalo, usted va a comenzar allá. Versículo 8, por favor, Juan 8. Dice, y cuando Él venga, oiga, ahí, Él no le dijo, ya está, sino que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Siguiente. Dice, de pecado por cuanto no
cree en mí. ¿Cuál es el pecado que está anunciando el Espíritu Santo? No creer en Jesús. Esa es la blasfemia, ¿sí o no? No creer en Jesús. O sea, ¿cuántos conocen a Jesús? Mire, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. ¿Sí o no? Una cosa real es creerle que Él es el Hijo de Dios. Juan Bautista conoció a Jesús, ¿sí o no? Pero él habló de Jesús o no habló de Jesús. ¿Sí? Juan capítulo 1, 20 en adelante, dice allá. Pero déjame que estoy aquí en Juan 16. ¿Sabes? Solamente le doy el pasaje que usted lo anote allá. De pecado por cuanto no creen en mí. Versículo siguiente, 10. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Ya nomás, le estaba hablando a los discípulos. Siguiente versículo. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice perfectamente, anótelo allá a pie de página. Dice, el príncipe de este mundo está operando en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Cuántos son los hijos de desobediencia? Más que los hijos de obediencia. ¿Sí o no? Hijos de desobediencia, ¿quiénes son? Los que no creen en la palabra de Dios. Siguiente versículo, por favor, 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Cierto? Es que el Espíritu Santo lo que está haciendo en mí es dándome la vida. Él dice, conviene que yo me vaya, el mundo no lo va a poder recibir, pero ¿cuál es? Está diciendo, Él manifestó su obra. ¿Cuál era la obra que el Espíritu Santo mostró a través de Jesús? ¿Cuál fue la obra que el Espíritu Santo o Dios Padre mostró a través de Jesús? ¿Y cuál es la obra? Acuérdense que dijo, testificó de Jesús, ¿o no fue así? O sea, testificar de Jesús fue la obra. Pero ¿cuál es la obra que hicieron cuando ellos recibieron el Espíritu Santo? Hechos capítulo número 2, versículo número 38. Nosotros hoy día fuimos llamados por el Espíritu Santo para mostrar la gloria de Dios. Oiga con eso. Ay, por eso le digo, yo estoy mostrando quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 38. Pero les dijo, amén, ¿lo encontraron? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué pasa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué va a recibir? Porque Pedro les estaba hablando aquí y le dice, porque para vosotros, versículo 39, es la promesa. ¿Y para quién más? O sea, aquí hay una promesa supremamente grande. El Espíritu Santo sobre usted. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo llegue también a sus hijos? Pero usted tiene que pagar un precio. Usted no cree que lo va a recibir por ósmosis. Versículo 39, no, yo no sé si usted lo toma como promesa de Dios. Porque para vosotros... Y dice, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamar. ¿Sabe que usted tiene un privilegio grande? Que Dios lo llama a usted. No a todo el mundo. Versículo siguiente dice allá, y con otras, ¿qué? Muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron, ¿qué? Su palabra. Mire, una persona que recibe la palabra, recibe el Espíritu, le dan ganas de bautizarse. Siente el deseo por las cosas espirituales, quiere recibir el don del Espíritu Santo, quiere caminar en el Espíritu Santo. No habrá tropiezo alguno en este mundo que pueda impedir que el bautismo llegue a su vida. ¿Por qué? Porque ha entendido. Ellos hicieron curso aquí, ¿no? Era lo que Pedro les estaba predicando. Arrepiéntanse y recibirán. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? 41. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Ah, mira cuántos recibieron el Espíritu Santo, iglesia. ¿Cuántos? Ahora,
Y bueno, ahí dice que 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. ¿Usted sabe qué quiere decir perseverar? El Espíritu Santo testifica que Jesús es Dios, iglesia. Jesús es el Hijo de Dios, que Él es santo, que Él es el Salvador, que Él es justo, que Él es sin mancha, que Él es el Todopoderoso, y testifica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede testificar ante el Padre que usted y yo somos hijos de Dios. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Romanos 8:1. ¿Lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Esa es la iglesia, Señor. Siguiente, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sigue leyendo, por favor. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz, iglesia. Siguiente versículo dice: por cuanto los deseos de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. No, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Siguiente versículo dice: y los que viven según la carne. Siguiente, por favor. Mas vosotros, iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Tremendo, ¿no? Siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, oiga, iglesia, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Está en usted? Siguiente versículo. Así que, hermanos, deudores no somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Siguiente. Dice: porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Y siguiente versículo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual ¿qué? Clamamos Abba, Padre. Solamente por el Espíritu Santo usted puede reconocer que el Dios Todopoderoso es su papá. ¿Entiende, iglesia? Siguiente versículo, mira lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A mi espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Yo le pregunto a usted esta mañana: ¿el Espíritu Santo está dando testimonio? Si no es así, deje la Biblia a un ladito. ¿Usted quiere reafirmar su fe delante de Dios? ¿Usted la quiere reafirmar? Deje su Biblia allí. Sigue usted leyendo, porque solamente allá hay. ¿Sí? Deje su Biblia, descarga su Biblia. Versículo 17 dice: y si hijos. ¿Usted quiere la herencia del Padre? ¿Usted quiere vivir en la herencia del Padre? Ahora, aquí le está dando una palabra de promesa él mismo. ¿Usted quiere vivir en esa promesa? Y si hijos también, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Siguiente versículo, por favor, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros. Usted está padeciendo momentos difíciles, nada que ver con lo que usted va a gozar delante de Dios.
Aquí no pasa nada, olvídese, iglesia. Aquí es nada. Eso es como el niño que usted no le dio la colombina, cómo sufre, ¿sí o no? O el niño que llegó del colegio porque la niña le jaló el cabello seguramente y sufre, ¿sí o no? Para usted no es nada. Para usted no es nada, pero para el niño es mucho. El problema que usted está pasando ahorita es nada comparado a lo que viene del cielo, iglesia. Con lo que viene Dios para usted, ser heredero y coheredero con Cristo. El siguiente versículo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Siguiente, por favor. Y dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. 21. Y dice, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad gloriosa. ¿A quién le toca sacar en libertad a esa gente? ¿A quién le toca? A los hijos de Dios. Dios le está dando una herencia a usted. Levante sus manitos hacia el cielo. Incline su rostro si el Espíritu en verdad le ha conmovido a usted. Si usted quiere vivir por el Espíritu Santo, entonces empiece a invocar el nombre de Jesús. Empiece a invocar el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, yo quiero vivir en tu herencia. Espíritu Santo, yo quiero vivir en el conocimiento tuyo. Yo quiero que deposites en mí, Señor, la sabiduría, la inteligencia, la autoridad, el poder, la herencia que tú le diste al Hijo, Señor, con señales, con prodigios, con milagros a través de mi vida. Que yo pueda permanecer en el Espíritu en mi vida, Señor. Que el Espíritu de testimonio que tú vives en mí, Señor, obre. Usted es débil seguramente. Usted tiene aflicciones en este mundo seguramente, tal vez por la falta de necesidad del Espíritu de Dios, pero diga, el Espíritu de Dios ven a mi vida. Empiece a clamarle en esta hora, iglesia, que el Espíritu de Dios venga a mi vida, Señor, que yo pueda conocer todo el reino del celestial por el Espíritu que tú me has dado, mi Señor, que yo pueda dar testimonio, mi Señor, que el Espíritu de testimonio que yo soy el Hijo de Dios, que el Espíritu de testimonio, mi Señor, Padre, Espíritu de Dios desciende ahora, mi Señor, Padre, quebranta todo altivez, quebranta todo argumento del enemigo, mi Señor, que el Espíritu de Dios descienda con poder para yo testificar como tú lo hiciste, Señor. Padre, que en mi casa hay enfermedades, en mi casa hay dolencia, que en mi casa, Señor, desconocen de ti, pero por el poder que tú me das en este instante, Señor, con la sabiduría que tú me das, mi Señor, poder llevar las señales a la vida de mis hijos, a mis familiares. Padre, ayúdame, por favor, Dios del cielo. Espíritu de Dios desciende sobre mi vida. Empiece a clamarle en esta hora para que mi cónyuge, mi Señor, reciba la vida eterna, reciba la gracia, reciba el mandato de ser hijo tuyo, mi Señor, para que mi Padre, mis hermanos, mi Señor, Padre, en el nombre de Jesús, reciban la vida eterna, también sean hijos del Dios viviente. Obra mi espíritu, mi Señor, obra mi espíritu. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu de Dios, lléname, rompe todo yugo, toda incredulidad, toda soberbia en mi vida, Señor. Este es el tiempo, iglesia. Ore por su espíritu, ponga su mano derecha sobre su cabeza y dígale, que el Espíritu de Dios me unja, que el Espíritu de Dios me llene, que el Espíritu de Dios me llene en esta hora. Linda rabacaya, surabacaya. Usted tal vez no ha orado en lenguas, usted tal vez está padeciendo enfermedad, tal vez usted está anhelando dones del Espíritu Santo. Solo los que están en el Espíritu, onda rabaqui, surabajalabaya. Empiece a orar, iglesia, empiece a orar por su Espíritu. Onda yuala barracaya, surayajaya. Abra sus labios, dígale, Espíritu Santo, dame más. Inda rabacaya, surabajalabaya. Y yo la banda, ore, dígale, Espíritu de Dios, lléname. Llena mi vida, te necesito. Yo necesito más de ti, Señor. Que el Espíritu Santo lo confronte en esta hora, su debilidad que hay en su carne. Ella la manda la falta de la lectura, la falta de oración, la falta de entendimiento. Dígale, Espíritu de Dios, lléname. Yo estoy plenamente convencido que sobre su vida viene sanidad en esta hora. Hay libertad en el nombre de Jesús. Pide el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios esté en usted, y venir al Espíritu Santo traerá libertad. Si usted es instrumento de Dios, las enfermedades desaparecen. Hay largura de vida, días en su vida. Y su ore, iglesia, ore por su espíritu, ore por su vida. Dile, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo.